Hola, hola, es un placer saludarles a todos ustedes. Buenas noches, Liliana. Hoy, 10 de septiembre del 2025, aquí en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Agradeciendo pues a todos ustedes su presencia aquí hoy, ya prácticamente en nuestra semana de cierre de nuestro diplomado. Les recordamos pues que ya el viernes sería la última clase abierta al público y que ya el sábado cerramos oficialmente nuestra formación con, el, con nuestra masterclass, con el diseño de estrategias desde la perspectiva de integración sensorial para el alumnado con autismo. Así es que ya estamos acercándonos al cierre y avanzando también en nuestro tema. Como lo mencionamos ayer, tenemos pendiente el análisis de, de ciertos elementos que vamos a ir revisando de la detección, la evaluación del trastorno del espectro autista. Ayer estábamos hablando acerca de los criterios clínicos del diagnóstico, pero también estábamos haciendo especial énfasis en observar esta situación de las alteraciones sensoriales, como lo vimos. Hoy nos toca entonces analizar sobre todo este material que tenemos en nuestra biblioteca, que es el de registro de frustración. Y con este registro de frustración vamos a ir analizando lo que es el poder abordar lo que son las crisis y lo que es un berrinche. Por eso es tan importante iniciar con este entendimiento. Me permito entonces, voy a compartir la pantalla con el instrumento que les mostré ayer, que se llama registro de frustración. En este registro es un instrumento de recolección de datos que nos sirve para poder establecer las situaciones en las cuales no se toman en cuenta para poder evaluar la presencia de estas situaciones preocupantes, como son las crisis sensoriales. Para poder determinar qué está sucediendo en el contexto, en el entorno o en el espacio natural del niño, y el poder explicar el porqué de su incomodidad, que muchas veces y en la mayoría de las situaciones no lo expresan de manera verbal. Es muy importante tener en este registro algo como, por ejemplo, establecer la fecha en que se dan las situaciones para poder entonces estimar dónde está ubicado en determinadas fechas y horas este niño. Por ejemplo, el momento es lo que indica la hora y el día, y casi como la fecha de la semana, para poder registrar en qué momentos del día, a qué horas de la tarde o de la noche se están presentando ciertas situaciones. Eso es lo primero, porque hay madres que dicen de manera perceptiva, es que es en la mañana que le dan estas crisis. Sí, pero esto no es una observación hipotética, es en la mañana, pero asociado a dónde está, que sería la situación. ¿Qué está haciendo el niño para ese día y para esa hora? Justo antes de tener este tipo de comportamiento disruptivo o donde él se siente frustrado. Y además de establecer dónde está justo antes, quién más está con él.
qué se está haciendo, qué actividad se está haciendo con él precisamente cuando se detecta esta señal de frustración, que sería la tercera variable que se incorpora en el registro, que en donde se describe qué tipo de conducta o de señal física o verbal está teniendo este niño, porque así se puede determinar el tipo de comportamiento que el niño tiene. Y por supuesto, la última variable donde se incluye el resultado y estrategia, esta es la que significa cómo se calmó el niño, cómo logró evitar que las cosas se salieran de control con él y qué ideas usted propone la próxima vez para poder anticipar y para poder prevenir esta situación. Como verán, este tipo de registro lo tenemos nosotros ubicado ya con ejemplo, para que la persona pueda guiarse de manera específica sobre el momento. El caso del ejemplo es Carlos. Carlos es un paciente que se valoró en octubre del 2010. Vemos entonces que la madre hizo un recuento y de las cuales les voy a resumir este que se obtuvo. Sobre todo porque fueron categóricamente en esta semana de la fecha explícita en el ejercicio, los días en donde se observaron mayores irritabilidad y mejores y algunas crisis que la persona tuvo. Por ejemplo, el martes 1 de octubre del 2019, fecha martes, específicamente a, la, a ese momento, la madre indica que su hijo Carlos se estaba preparando para ir a la escuela. Quiere decir que para esa hora y para ese momento, el lugar donde se ubica el niño es en el hogar. Pero para ese momento cronológico de tiempo, es el momento en el cual se espera que ya ellos estén saliendo para ir a la escuela. Luego vemos que la situación que describe ella es que en ese momento que se están preparando para ir a la escuela, Carlos no encontraba ni sus zapatos ni su carpeta. Dice ella que estaba tratando de ayudar a Sergio, que es el hermano de Carlos, a estar listo. Pues resulta que describe que la crisis o la señal de frustración que ella observó fue que Carlos empezó a subir y bajar escaleras gritando de manera desproporcionada a Sergio, indicándole que él le cambia las cosas del lugar. Entonces la madre nos dice que la estrategia que utilizó es sacar a Sergio de la casa, que esperara afuera mientras ella buscaba las cosas de Carlos. Por lo tanto, ella generó como una estrategia el separar los niños porque ella así logró calmar a Carlos, quitando a Sergio de su vista, porque él estaba inflexiblemente diciendo que era Sergio el que era el culpable de que él no consiguiera sus cosas porque él no le gusta que les cambien las cosas de lugar. Ella eh, dice que como manera estratégica y con predictibilidad, lo que va a hacer es que cada noche va a ayudar a Carlos a tener las cosas listas antes de dormir. Ya esto es una madre que asume luego del diagnóstico de su hijo que ser predecibles y empezar a tener orden y estructura en las rutinas ayuda a que el niño disminuya esta ansiedad. Luego ella nos cuenta que inmediatamente el día siguiente ella observa por la tarde, que sería el 2 de octubre, y ella indica
que para ese momento ella se está preparando porque debe llevar a Carlos para una práctica deportiva, porque para esa fecha y para esa hora está preparándolo. Ella cuenta que para las 4 de la tarde del 2 de octubre del 2019, Carlos no encontraba su equipo deportivo que necesita en la práctica. Esto quiere decir que el niño nuevamente tiene otras manifestaciones críticas, como por ejemplo que hizo un escándalo en su habitación, golpeando gavetas con mucha agresividad y gritando como pidiendo ayuda desesperada porque no encontraba las cosas para ir a su práctica. Sabiendo que su hijo está dentro del espectro y que tiene intolerancia a la frustración y que tiene una situación desproporcionada a nivel emocional, entonces ella trató de tranquilizarlo, lo montó en el vehículo y condujo tranquilamente y le dijo a su hijo que para la noche anterior, para pues, cada vez que tenga una práctica deportiva, ella entonces va a tener junto con él listo todo lo que él tiene que utilizar, porque en esta situación él se puso muy tenso, pero también recordó que en las intervenciones se le solicitó a la madre que empezara a trabajar las emociones y con eso la respiración. De hecho, vamos a hablar un poco de esto, de lo que es la inteligencia emocional y la importancia de la inteligencia emocional para gestionar las emociones. Entonces ella recordó este tipo de intervención, de respiración, y el niño se calmó. Por supuesto, estas son situaciones en las cuales este tipo de situaciones, uno las recomienda tanto a maestros como a padres que van empezando a tener un diagnóstico temprano o que son de reciente diagnóstico. Y esto ayuda mucho tanto a padres como a familia, como a los propios maestros para ir conociendo qué circunstancia puede desencadenar una situación como esta. Ayer preguntaban, por ejemplo, ¿qué podíamos hacer para poder atender o poder determinar cuál es el tipo de ayuda que se le da este, a un niño en medio de la crisis, ¿verdad? Entonces, observamos con detenimiento que una de las recomendaciones, no una, una serie de recomendaciones que tenemos que tener para poder apoyar a estos niños, en primer lugar, es anticipar. Las personas piensan que deben actuar en la crisis y antes no hay nada que hacer, antes no importa o antes no toman en cuenta. Pues ahora y a partir de este momento, hoy van a empezar a entender y a comprender que la intervención no es cuando él tenga la crisis simplemente, sino que la intervención es mucho antes, porque, y eso lo vamos a comprender eso lo vamos a comprender cuando veamos el diseño de estrategias el sábado en la masterclass, que cuando se trabaja la inteligencia emocional de los niños, la regulación de las emociones, se pueden disminuir la cantidad de crisis y hoy cuando sucedan las crisis, ya se puede entonces recordarle al niño cómo ir regulando. Entonces, vamos a comenzar con hablar qué hacer durante la crisis, porque luego de esto nos vamos a ir a la prevención. Recuerde que para trabajar con autismo hay que trabajar orden, estructura, predictibilidad y anticipación para que esto funcione. Lo primero y ante una crisis es que en el momento de la crisis usted no puede hablarle
no puede tocarlo y no puede abrazar. Si es una crisis sensorial, el solo hecho de hablarle a la persona, de tocarlo o de gritarle, porque está en una crisis sensorial, genera una sobrecarga sensorial. Y el niño, entonces, en vez de regularse, lo que se va es a descontrolar mucho más. No es recomendable. Hay personas que me dicen, es que el niño me abraza, déjese abrazar, pero mantenga los brazos abiertos, no lo toque. Si el niño necesita tocarla a usted o tocarlo, déjese tocar, pero no apriete, no cruce los brazos para que el niño pueda tener la libertad de entrar y de salir de su cuerpo que está abrazando. Pero generalmente los hipersensibles táctiles no buscan ser tocados y tampoco gustan abrazar a nadie. Y sobre todo en este momento que su sistema sensorial está sobrecargado. Lo que sí hay que hacer, y es una recomendación, es que el niño debe ser alejado de áreas de peligro y debe ir a un lugar seguro para que él pueda autorregularse. Esperar que él pueda regularse buscando un objeto de su interés. Recuerde que las personas dentro del espectro tienen intereses restringidos. Man, mantenga cerca, bueno, mantenga cerca objetos del interés de él para cuando él los vea, cambie el foco. Porque en este caso, nosotros tenemos que apoyarlos a cambiar el foco. Y eso es muy importante. Vamos a mostrar, ya les voy a sacar esto. Okay. Les voy a mostrar, sobre todo, cómo vamos a trabajar algunas recomendaciones para trabajar las emociones. Y para ello, yo les voy a mostrar una estrategia que es muy utilizada que es, por ejemplo, el monstruo de colores, ¿sí? El monstruo de colores de Ana Llena, estoy buscando en el material porque yo creo que en el obsequio está para mostrarles, para que de ahí vamos a sacar esta explicación. Déjenme buscar en la biblioteca porque en la biblioteca, creo que en los obsequios, aquí está. En la carpeta de obsequios para aquellas personas que vayan a adquirir el material, observen, tenemos aquí carpeta de obsequio. Allí está dentro de los obsequios el perfil sensorial. En Silatan otros tenemos dos carpetas, uno de autismo y otro BTDH, y allí yo les repartí material. Aquí está el monstruo de colores de Ana Llena. Con este material es que generalmente este ha sido el monstruo esta historia de identificar emociones ha sido la estrategia que más éxito ha tenido para regular las emociones en los niños, tanto TEA como TDAH. El monstruo de colores es una historia en la cual el monstruo cambia de color dependiendo de la emoción que ella tenga. Dentro del material tenemos el monstruo de colores adaptado para autismo. Ya les voy a mostrar. Porque recuerde, eso lo vamos a ver también en la masterclass. En los niños TEA, el tipo de apoyo que debemos utilizar son los apoyos visuales, porque el niño tiene dificultades para poder comprender el lenguaje.
Muchas veces como hablamos con ellos, para ellos se convierte en algo muy abstracto y difícil de entender. Es por eso que se utiliza este tipo de picto. Entonces aquí, por ejemplo, en vez de utilizar el monstruo con la lectura que tiene el monstruo, se utiliza entonces el apoyo visual de pictogramas para que es la interpretación de lo que está diciendo el cuento del monstruo de colores, pero adaptado para que el niño con autismo pueda entender lo que dice el picto y así pueda dimensionar el cuento. Entonces, este material lo tenemos aquí. Y hay ciertas estrategias que a partir del monstruo de colores vamos a mostrar. ¿Sí? Por ejemplo, voy a mostrarles cómo funciona la historia para que se comprenda. Porque de este cuento infantil usted puede sacar varias estrategias. Entonces, ya les voy a colocar el cuento para que lo escuchen, para que lo vean y vamos entonces a iniciar con esta estrategia, incluyendo algunas otras que tienen que ver con la inteligencia emocional y con la gestión de emociones, que les va a servir muchísimo para poder apoyar estas crisis sensoriales. Ya los voy a proyectar. Bien, hemos escuchado el cuento del monstruo de colores para que se sepa el contexto del cuento. Y ahora les voy a mostrar una estrategia del cuento. Una estrategia que se genera a partir de el llamado doctor de las emociones. Esto es una forma muy particular de poder establecer, porque eso es lo interesante del monstruo. Dentro de la historia, usted puede hacer posible cambios que tengan que ver con perdón, con la temática, ¿no? Y por aquí está, el material que les voy a mostrar, en donde se tiene, ya les voy a sacar el monstruo, cuando lo obtenemos del editorial. El monstruo tiene una serie de materiales. Por ejemplo, las botellas. Entonces, al tener el monstruo de colores y trabajar con los niños, se trabajan las botellas y cada botella se colocará del color que corresponde a la emoción, ¿sí? Incluyendo de que hay una estrategia Montessori que se puede trabajar y se puede bien adecuar al trabajar la identificación de las emociones. Ya les voy a mostrar la estrategia Montessori. Y esto que está aquí, por ejemplo,
para identificar los colores. El niño se le invita para que identifique la emoción por el color, ¿no? Donde vemos que el rojo es estar enojado, ¿sí? El verde es la tranquilidad, y se le da que de acuerdo a la emoción que estemos manejando, se le coloca a dibujar la emoción aquí. Y si nosotros utilizamos la botella, es bastante lo que el niño va aprendiendo. Sobre todo, identificar cómo se siente él, cómo se siente su cuerpo. Y una de las recomendaciones que se da es validar la emoción. No decir que lo que él siente está mal y que no debería expresarlo. No, todo lo contrario. Hay que validarlo de sí, si es una emoción que sientes, que es normal, pero ¿cuál es el detalle? ¿Cómo nosotros vamos a, a generar o cómo vamos a gestionar la emoción que eso nos genera, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar con las botellas? ¿Sí? Usted puede trabajar con botellas de plástico transparentes de cualquier marca. Lo importante es que sea transparente. Obligatoriamente se recomienda de que sea plástico para que no haya ningún accidente en el ejercicio y que ellos no puedan romper la botella. Y vamos a utilizar la estrategia Montessori de las botellas sensoriales. Vamos a mostrar. Bien, tenemos entonces la muestra de las botellas sensoriales y que dentro de esta estrategia ustedes pueden utilizar el monstruo de colores, jugar con la estrategia de las botellas sensoriales para trabajar. Dentro de otros materiales que también se pueden generar para el monstruo de colores es el juego de parchís. Se puede generar un dado para que tenga las caras del monstruo de colores y se trabaja entonces con el parchís de las emociones, como el elemento que tenemos aquí, ¿no? Entonces el niño, pues se le pueden generar diferentes estrategias que son muy oportunas para trabajar con él. También tenemos, se recomienda por el monstruo de colores, utilizar para las emociones la sopa de letras o los crucigramas. Entonces, con el niño que está en el proceso para ir identificando letras y emoción, para trabajar la emoción, podemos trabajar también las letras. Fíjense que aquí tenemos las letras, porque no podemos trabajar con palabras. Tenemos la letra T, la letra E y la letra A. T-A, T-A, donde él va a identificar la letra y juega con la emoción con la que pueda trabajar. Entonces hay cómo trabajar emociones con ellos. Y eso tiene que estar dentro de las estrategias de intervención. No es solamente prestar atención en cómo enseñarle para los procesos instrumentales de aprendizaje. ¿Qué tal parece que esa es eh, la preocupación y no lo que se espera, que es apoyar al niño en sus procesos emocionales, porque un niño que tenga problemas emocionales de regulación, ya como lo explicamos por el sistema sensorial, difícilmente el niño tendrá una capacidad activa para aprender. Vamos a mostrar, vamos a ir a la biblioteca virtual. Ok. Y ahora les voy a mostrar un caso práctico que vamos a trabajar. Vamos a compartirlo para trabajar.
Aquí tenemos el caso de Pablo. Pablo es un niño de 3 años, 11 meses de edad. Y la familia está preocupada por Pablo por aspectos de su desarrollo, por eso acuden a la consulta. Yo voy a hacer la lectura del caso de Pablo y de todas las características me interesaría, por favor, que ubicaran las características sensoriales. Procedo a la lectura y van identificando cuáles son aquellas que preceden a lo sensorial. Dice, los padres explican que el desarrollo de Pablo fue aparentemente normal hasta los 13 meses de edad. Miraba, reía, gateó a los 9 meses, jugaba a esconderse. A partir de esa edad empezó la preocupación de los padres porque disminuyó el contacto ocular de su hijo. No decía papá ni mamá. Y se mostraba más serio. Dejó de comer algunos alimentos sólidos. Y desde hace aproximadamente medio año aletea cuando algo le gusta mucho puntualmente. Comenzó la bipedestación a los 14 meses. Actualmente dice frases simples, con verbos, pero su lenguaje no es fluido. Es cariñoso con sus familiares, pero no busca a los otros niños para relacionarse con ellos en la guardería. No señala y va a buscar a los padres para pedir ayuda si él solo no puede. Les tira del brazo o levanta sus brazos para que lo hagan. Come alimentos triturados, pues rechaza alimentos sólidos que antes comía. Y todavía mama para dormirse o cuando está enfermo, porque eso lo ayuda a relajarse. Los padres refieren que no reacciona al dolor cuando se cae y que se altera con los chillidos y lloros de otros niños. Si los padres no lo interrumpen, puede pasarse mucho tiempo realizando la misma acción. Es muy repetitivo. Juega muy poco de manera simbólica y utiliza los juguetes para golpearlos continuamente contra el suelo o la mesa. Y en ocasiones realiza juegos funcionales. Le gustan los objetos redondos y reacciona con intensas rabietas si se los quitan de las manos. Los padres refieren que cuando le cambian de rutina, reacciona con protesta y con rabia. Hace año y medio empezó Pablo en una escuela ordinaria y anteriormente asistía a una guardería con pocos niños. Tenía una adaptación lenta y solo quería ir al patio y allí corría de arriba a abajo. De acuerdo al texto leído con respecto al caso de Pablo, indique por favor cuáles serían aquellas manifestaciones que son comparables con alteraciones sensoriales. Muy bien, observamos sus respuestas. Vamos a dejar de compartir. Vamos a observar sus respuestas, a ver qué tal, vamos a ver si prestaron atención a lo que se les pidió. Si observaron alteraciones sensoriales, no es ver si tiene un trastorno del lenguaje o trastorno auditivo, porque no es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo si usted detecta en su comportamiento alteraciones de índole sensorial. Entonces, la comunicación y el lenguaje no tiene que ver con lo sensorial, tiene que ver con otro ámbito. Entonces, muy bien, Magdalena, no reacciona al dolor. Excelente.
Eh, entonces eso es una alteración sensorial. Los movimientos estereotipados no son alteraciones sensoriales, son movimientos estereotipados, movimientos repetitivos que tienen que ver con el ámbito motriz. No son alteraciones sensoriales. Porque si nosotros escuchamos muy bien lo que eran las características sensoriales de las alteraciones, creo que nos debió quedar un poquito más claro. ¿Qué otras alteraciones sensoriales? La selección alimentaria de alimentos. Muy bien, Jacqueline, excelente. Eso es muy bien. Digamos que esta situación de esta textura, porque fíjese que la selección alimentaria es de la textura y consistencia del alimento, ¿no? En donde ella le gusta más el poder comer los alimentos triturados porque es la textura y la consistencia la que él está seleccionando. Entonces eso sí puede ser de índole oral sensorial. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Lucía Vivas nos dice que los chillidos de los demás niños es una característica. Ahora, el golpear juguetes contra el suelo no es una característica sensorial porque es una característica de ausencia del juego funcional, ¿sí? Entonces, qué bueno que estamos hablando sinceramente de esto, porque no podemos confundir las manifestaciones clínicas, algunas manifestaciones que tienen que ver con alteraciones en la sociabilización y en la comunicación, con la representación de alteraciones sensoriales. Se los digo porque nosotros en la clasificación de las manifestaciones, dentro de la dimensión de movimientos estereotipados, perdón, de movimientos repetitivos, intereses restringidos, se incluyen dentro de los criterios un punto aparte, que son las alteraciones sensoriales. Yo les había mencionado antes de ayer que la APA no está descrito ni en la APA ni en el CIE el trastorno del procesamiento sensorial. No está descrito, pero ellos, la APA y la CIE de la Organización Mundial de la Salud, aceptan que hay desafíos sensoriales en niños TEA y niños TDAH, y donde ellos reconocen el término hiposensibilidad e hipersensibilidad a estímulos sensoriales. Entonces, la APA y el CIE están reconociendo que de lo que nosotros aprendimos en una parte, que es el trastorno del procesamiento sensorial, está el trastorno de la modulación. Y que el trastorno de la modulación tiene como característica la hipersensibilidad y la hiposensibilidad junto con el buscador sensorial. Solo que la APA reconoce este tipo de patrón, no reconoce más, ¿sí? Entonces esto es importante observarlo en las manifestaciones clínicas. Sobre todo porque cuando nosotros hacemos la clasificación para el diagnóstico, al menos de los criterios clínicos, por ejemplo, de las alteraciones en la sociabilización y la comunicación, tienen que haber al menos tres de todas las alteraciones, tres mínimo. Y al menos una de la segunda dimensión, que serían movimientos repetitivos, intereses restringidos, junto con alteraciones sensoriales. Al menos tiene que haber presente un criterio. Pueden haber más, pero al menos tiene que haber ese mínimo de criterio. Y donde muchas veces el criterio que yo veo adicional siempre son las alteraciones sensoriales, ¿verdad? Yo no puedo decir, no puedo aseverar, porque eso sería trabajar con una bolita de cristal, y nosotros no somos brujos ni somos videntes. Nosotros no podemos decir si el niño es hiporresponsivo, con propioceptivo. Nosotros no podemos decir absolutamente nada de eso, porque lo tenemos que comprobar. Decir diagnósticos o decir patrones sensoriales que no se han comprobado
Eso con eso no se debe trabajar, porque no podemos estar trabajando como videntes. Tenemos que trabajar bajo la evidencia, porque en autismo y en TDAH y en todas las áreas del saber para educación se tiene que trabajar con la evidencia. Por lo tanto, si el niño, esta entrevista que yo les mostré es una entrevista que es derivada de la prueba de la ADR, que es la entrevista diagnóstica para familias. Por eso se habla de que todo lo que dicen los padres lo estamos redactando tal cual y como lo dijeron los padres. Y esto debe complementarse con el A22, el módulo que corresponde para la edad de Pablo y el nivel lingüístico de Pablo, que es un solo módulo. Y si yo tengo y observo alteraciones sensoriales en él, debo entonces solicitar la evaluación de terapia ocupacional o si yo, y bueno, como nosotros en la consulta aplicamos el perfil sensorial, de inmediato el niño es candidato para un perfil sensorial, para no trabajar con una bolita de cristal, ¿verdad? Para leer el futuro y el destino, sino trabajando con un instrumento estandarizado llamado perfil sensorial número 2, en el cual me diga cuál es el patrón sensorial de Pablo. Porque yo no puedo decir si es hiporresponsivo o si es propioceptivo. No podemos decir eso. Hasta que no lo comprobemos a partir de una entrevista con un cuestionario estandarizado como lo es el perfil número 2 de Winnie. Es la recomendación para que trabajemos con criterio clínico. Muy bien, excelente. Les felicito, sobre todo por la cantidad de aciertos que tuvieron, sobre todo, ¿no? Y lo importante es no confunda las manifestaciones de criterios que tienen que ver con la sociabilización y la comunicación y, y con lo que serían los movimientos repetitivos e intereses restringidos. No podemos confundirlo y para eso hay que clasificarlos como punto aparte. De hecho, el mejor, eh, lo mejor que se puede hacer cuando se está analizando un caso y se le está haciendo evaluación es siempre, yo llevo todo a un cuadro sinóptico, donde yo coloco las manifestaciones del niño y voy colocando en ese cuadro sinóptico las áreas del neurodesarrollo que están afectadas. Cuando yo voy tomando el texto de los padres de la entrevista de desarrollo, uno va extrayendo la información y le va dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ellos dicen que el niño, por la forma del vocabulario, yo tampoco puedo decir que el niño tiene un trastorno del lenguaje, porque de acuerdo a la APA, tengo primero que diagnosticar el trastorno del lenguaje. Por eso es que la APA del DSM-4 cambia el DSM-5. Se elimina la palabra trastorno de la comunicación y del lenguaje y se le colocan alteraciones en la comunicación y el lenguaje. Porque ya estamos claros de que el trastorno del lenguaje es una comorbilidad o una coocurrencia. No podemos decir que porque tiene pocas palabras tiene un trastorno del lenguaje. No, porque yo no he evaluado el lenguaje. Entonces, por eso es que hay que tener mucha prudencia, mucho respeto al protocolo, porque eso es una concurrencia. Fíjense que para el DSM-4, el trastorno de la comunicación pragmático o social era un trastorno que se había adjudicado solamente a las personas dentro del espectro. Por eso se decía que en el DSM-4 hablar de lenguaje es hablar de trastorno en el autismo. Resulta que los cambios fueron tan vertiginosos que el trastorno de la comunicación pragmática desaparece como una característica del autismo y lo colocaron como una entidad aparte en los trastornos de la comunicación. ¿Ve usted? Esto quiere decir que cualquier niño que no tenga autismo puede tener un trastorno pragmático o social de la comunicación. Que son niños que en lo que se diferencia del autismo es que no tienen intereses restringidos, no tienen las ecolalias, no tienen estas características del autismo, pero sí tienen ciertas condiciones en la comunicación donde son más restringidos, de poco hablar,
son personas que dirigen la conversación a un solo foco, el de ellos, el que les interesa, y no tienen esa bidireccionalidad en la sociabilización, sobre todo en la parte comunicacional, pero no tienen las manifestaciones clínicas para el autismo. Eso es un diagnóstico diferencial. Por eso hay que ir trabajando así, de manera muy respetuosa con las áreas, ¿no? Para poderlas evaluar. Muy bien, terminamos este caso. Espero que haya sido de útil para irlos a analizar. Porque recuerde que en el ámbito clínico eh, es muy importante tratar de cumplir un protocolo de estudio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría cuando la concurrencia es con TDAH? Porque recuerde que las concurrencias quiere decir la comorbilidad más frecuente que tiene el autismo después de la discapacidad intelectual es el TDAH. Entonces, qué sucede o cómo analizar un niño que tiene las dos condiciones? ¿Cuáles serían sus características conductuales? Y con eso abrimos la panorámica para ir entonces entrando a lo que sería el estudio del TDAH. Pero es importante observar por qué nuestro diplomado tiene ese enfoque del TDAH y el autismo, porque lo estamos colocando como una concurrencia del autismo en una primera instancia, pero también lo estamos colocando como una condición de neurodesarrollo que también puede tener alteraciones sensoriales. Entonces vamos a ver esta vertiente que quise traerles para entender que yo puedo tener niños con autismo que tienen TDAH y que pueden tener alteraciones sensoriales, y puedo tener un niño sin autismo con TDAH y tener alteraciones sensoriales. Vamos a ver. Bien, con esta introducción de lo que serían las características de una persona que tiene la concurrencia del TDAH con el autismo, vamos a ver ahora lo que es el TDAH, sus características, manifestaciones clínicas, lo que llamamos los factores de identificación del tipo nuclear, y donde el trastorno de hiperactividad con o sin déficit de atención es también considerado un trastorno de origen neurobiológico. Este trastorno de origen neurobiológico tendrá, al igual que el autismo, la característica de aparecer en etapas muy tempranas, pero que también se puede diagnosticar en edades posteriores. Sin embargo, vemos que para el TDAH hay unos síntomas nucleares que se van a observar. No, esto es un trastorno totalmente diferente al autismo, totalmente diferente, pero puede este, coexistir con una persona que tenga otro. Siempre hago énfasis en eso porque hay quienes dicen que al tener uno o dos trastornos, seleccionan uno para intervenirlo. Realmente en la intervención se deben tomar en cuenta los dos trastornos. Entonces no es una intervención de uno, sino tomar en cuenta que debo intervenir los dos trastornos en una misma persona, porque son totalmente diferentes. Pueden haber algunos puntos de coincidencia, sí, pero no son exactos. Vemos pues que con el TDAH tiene síntomas nucleares. Entre ellos está la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Esto genera lo que llamamos los subtipos del TDAH, porque aquí sí hay tipos de TDAH, que son los subtipos clínicos, donde observamos, por ejemplo, estas características de un patrón de persistencia. Quiere decir que nace con el individuo y permanecerá con la persona, donde hay inatención, hiperactividad e impulsividad. Y que estas características van a interferir con el funcionamiento de la persona. Estos son de los criterios clínicos de la APA. Algunos de los síntomas van a estar presentes antes de los 12 años de edad. No se van a presentar luego.
Eso es bueno aclararlo porque el hecho de que se haga diagnósticos a personas adolescentes o adultas no quiere decir que las manifestaciones aparecieron en ese momento, sino que sí hay manifestaciones clínicas a temprana edad, pero el diagnóstico de la persistencia de los síntomas tiene que estar antes de los 12 años de edad. Varios de los síntomas que tienen que ver con inatención, hiperactividad e impulsividad, lo vamos a observar en más de dos contextos, inclusive en todos los contextos en donde él es. Esto es, esto quiere decir que el niño no va a seleccionar qué contexto se va a controlar y en qué no, porque eso ya me está diciendo que por allí no estamos hablando del diagnóstico, estamos hablando de otras circunstancias. Porque una persona que tenga TDAH tiene un problema, al igual que en el autismo, y esto vamos a verlo, lo verá parte de lo psicológica, una alteración cerebral. Entonces, una alteración cerebral en donde la capacidad de organizar, planificar y ejecutar, controlar mis emociones y mis impulsos está fallando. Eso quiere decir que yo no voy a tener lugares donde yo me voy a controlar y en lugares donde no me voy a. Existen claras evidencias de que todos estos síntomas van a interferir negativamente en su entorno, en la escuela, en la familia, en el trabajo, en lo personal. Y esto va a reducir muchísimo la calidad de vida de las personas. Por eso necesitan una intervención. Y finalmente, los síntomas no se van a explicar mejor porque la persona tenga un trastorno psiquiátrico o un trastorno de consumo de drogas o alcohol. Vemos que con respecto a los subtipos clínicos que tienen entonces estas características nucleares, hay lo que llamamos la presentación predominante de falta de atención, en donde debe cumplir los criterios, al menos de 9 criterios clínicos que nos indica la APA, tienen que estar presentes mínimo 6 y tienen que estar al menos persistentes durante los últimos 6 meses. En la presentación predominantemente hiperactiva impulsiva cumple los criterios de hiperactividad e impulsividad, no cumple criterios de inatención y debe estar presente su persistencia durante los últimos 6 meses. Y el último subtipo clínico es una presentación combinada donde tiene los criterios de inatención, hiperactividad e impulsividad y deben estar presentes al menos durante los últimos 6 meses. Entonces aquí sí hablamos de los tipos de TDAH. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque en el momento de la intervención, usted no puede intervenir un niño si no tiene claro cuál es su presentación. ¿Por qué? Porque la forma de apoyarlos a ellos, un hiperactivo, impulsivo, sin déficit de atención, no es lo mismo tener un niño con déficit de atención al momento de intervenir. Entonces, una presentación evidentemente de falta de atención no debe tener ningún criterio de hiperactividad e impulsividad y por tanto mis estrategias van a ir dirigidas a este déficit de atención para poder trabajar muy bien lo que es su memoria de trabajo, porque ellos tienen memoria de trabajo que está alterada, la memoria de corto plazo también. Son niños que olvidan con mucha frecuencia lo que tienen que hacer. Olvidan sus obligaciones, olvidan lo que se les dice en clase. Incluso te dicen que eso nunca se lo dijiste. Puede estar escrito en el cuaderno, pero en el cuaderno queda. Vemos que en el TDAH, al igual que en el autismo, hay ciertas circunstancias que hay que entender y lo primero es que depende de factores genéticos. Ya sabemos que también tenemos genes de susceptibilidad para la aparición del TDAH en las familias. Y ellos tienen una heredabilidad del más del 75%, que eso es demasiado alto, muy alto. Esto quiere decir que el niño con TDAH hay que mirarle a los papás también, hay que evaluarlos a ellos también. Porque generalmente tenemos papá o mamá o los dos con la condición. ¿Es altamente heredable? Sí.
tiene influencia genética, pero mediada por influencias medioambientales. Esto quiere decir que las complicaciones del embarazo, el bajo peso, la prematuridad y luego el niño al nacer, traumatismos panencefálicos u otras condiciones clínicas pueden ser mediadores para que aparezca el TDAH. Las condiciones medioambientales, familiares, eso no tiene que ver con la aparición del TDAH. Una familia violenta no tiene que ver con un TDAH. Una familia poco amorosa, poco afectiva, eso no tiene que ver con la aparición del TDAH. Esto tiene que ver con que los síntomas se agudizan y empeoran. Entonces, una familia violenta, una familia poco cariñosa, poco afectuosa, es siempre muy despreocupada, en donde el niño se le deje solo constantemente, donde el niño hay abandono y negligencia. Así los padres digan que están trabajando y el niño cría una señora de la tercera edad, dice la abuela, eso es abandono. Porque la abuela no es la madre, no es el padre. Y, la, y los abuelitos no están para cuidar niños, porque ya tienen su edad, tienen sus condiciones, tienen sus problemas de salud, y estos niños son muy difíciles. Entonces, para ello, se ha diseñado una estrategia de intervención que ha sido ampliamente aceptada, que es el tratamiento multimodal del TDAH. El tratamiento multimodal para el TDAH tiene un enfoque tanto farmacológico como no farmacológico, en donde el abordaje es el paciente, la familia y la escuela. Vemos cómo lo que sería el tratamiento bimodal no farmacológico, esto tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de terapia que es recomendada para la persona TDAH, donde la terapia recomendada es el tratamiento cognitivo-conductual, no otro, no otro, escúchalo bien, porque siempre preguntan lo mismo, no otro. Solamente la terapia cognitivo-conductual ha demostrado tener eficacia para la intervención del TDAH. Y tiene que ser un psicólogo con experiencia en el área de este tipo de intervención. Tiene que haber una intervención obligatoria de un psicopedagogo, porque ellos tienen problemas de memoria de trabajo, tienen atención dispersa, tienen problemas para aprender por su déficit de atención, tienen problemas para retener información, tienen problemas para la ejecución de actividades. Entonces, no es igual que una madre me diga que va a buscar tutoriales en el Internet para trabajar con su hijo, porque este niño necesita una intervención que sea también como lo pide el autismo, estructurado, organizado, predictivo y donde se respeten los tiempos de aprendizaje. Porque no es igual sobresaturar a un niño durante una hora que no va a poder soportarlo a entender que hay tiempos y pausas para el aprendizaje para ellos y sobre todo que ellos necesitan más pausas que nadie porque ellos se agotan, porque ellos no pueden mantener el foco de atención. Entonces, por eso la terapia psicopedagógica junto con el abordaje y las adecuaciones que se pueden hacer desde la escuela son importantes en la terapia cognitivo, en la terapia no farmacológica. Esto incluye el apoyo a familias. Las familias hay que intervenirlas. Las familias TDAH necesitan mucho apoyo psicoterapéutico. Primero, por los altos niveles de estrés que se manejan con estos niños. Y segundo, porque estas familias, cuando se intervienen, detectamos que no tienen orden. Detectamos que los roles no están claros. Que aquí hay contradicciones en las normas y hay contradicciones entre las decisiones que se toman. Y son demasiado flexibles, o sea, toman una decisión y luego cuando ven la situación muy difícil cambian de opinión rápidamente y esto confunde. Claro, esto al TDAH le conviene, pero al final no. Y es por eso que a los padres hay que intervenirlos y enseñarles a cómo proponer en casa
disciplina, orden, respeto. Sobre todo porque los niños TDAH son extremadamente desordenados. Un cuarto, una habitación, una recámara de ellos es la locura del desorden. Y ellos constantemente viven en ese tipo de circunstancias. Por eso necesitan mucho control. Con respecto a otro tratamiento no farmacológico, es la dieta equilibrada y el ejercicio regular. Aquí estamos hablando de que tienen que haber una dieta balanceada. Se hablaba hace unos años de que el azúcar, por ejemplo, era el responsable de las conductas disruptivas del TDAH. Años después de investigación nos dicen, no es el azúcar, es lo que contiene la alimentación. Entonces, un alimento procesado con aditivos químicos es, es un alimento que no es equilibrado. Entonces, observamos, por ejemplo, con mucha preocupación, cómo el niño se lleva lunch de la escuela, el desayuno, junto con snacks, que son colorantes amarillos, que son grasosos, toman bebidas gaseosas todo el día y no hacen un ejercicio regular. Ciertamente, una de las características del TDAH es la procrastinación. Son personas que quieren hacer de todo y no hacen nada. Son personas que proponen hacer de todo y tampoco lo hacen. Estas personas creo que practican todos los deportes habido y por haber, pero no llegan a nada. Entonces son procrastinadores, no se comprometen. Por eso tenemos que tener orden, disciplina y estructura tanto en la enseñanza como en el establecimiento de límites, ¿no? Por ejemplo, es como cuando se les dice, mire, estamos en clase. Cuando estemos en clase o estamos en una actividad, trate de no interrumpir en el chat. Y se ve la persona disruptiva de inmediato. Yo voy anotando la cantidad de personas disruptivas que tenemos en la clase. Personas que no pueden seguir una instrucción, no respetan la autoridad. Entonces lo que hacen es ser disruptivos en lo que hacen. Un tipo de profesional de ese tipo no puede trabajar con un niño TDAH. No puede. Es difícil. Es no recomendable. Porque si el mismo adulto no tiene estructura y no tiene autocontrol de sus propios impulsos, ¿cómo va a trabajar con un niño que no quede por su inmadurez cerebral, no puede con eso? Entonces sería el rotundo fracaso. Ver un adulto enfrentado con un niño, porque eso es lo que vemos en las escuelas, adultos enfrentándose con niños que tienen condiciones de la neurodiversidad, porque son personas que no se pueden regular. Es triste, ¿no? Pero es así. El niño TDAH es muy mentiroso. El niño TDAH es muy manipulador. Por eso, en el tratamiento, no es solamente decir, bueno, vamos a medicarlo y con eso resolvemos. La medicación farmacológica son una serie de fármacos que solamente los médicos prescriben. Una dosis en la cual el metilfenidato, la tamoxetina, la risperidona o cualquier otro medicamento que nosotros seleccionemos, tiene que tener un ajuste. La terapia farmacológica sin la terapia no farmacológica no funciona, porque el medicamento no te enseña orden, no te enseña estructura, no te enseña límites, no te enseña a controlar tus impulsos. Solamente trabaja lo que sería la normalización y funcionalidad de tu calidad de vida de alguna forma, pero tu comportamiento no lo va a cambiar. Entonces, el tratamiento farmacológico, de acuerdo a las recomendaciones, tiene que comenzarse con una baja dosis, con un aumento gradual a intervalos. O sea, por ejemplo, cuando se le dice a la madre, y hay que explicárselo con pelitos y señales, le vamos a dar esta medicación durante 15 días. La madre asume que son 15 días y no se lo da más. Y no lo lleva ni siquiera a la consulta. Porque hay madres que son muy inflexibles con lo que se les dice. No entienden. No comprenden que es un aumento gradual de la dosis y que yo lo voy a evaluar en intervalos. ¿Cómo es eso? Que yo tengo que decir a la madre que tiene que regresar con el niño a los 15 días de inicio del tratamiento y tratando de garantizar que el niño sea intervenido psicopedagógicamente y psicológicamente. Porque es allí donde, desde el punto de vista clínico,
se puede evaluar la respuesta del tratamiento, si es adecuada, si es insuficiente o no. Y el médico es el que tiene que decidir y decir si no responde al tratamiento o si tiene una reacción adversa, es el médico quien tiene que tomar la decisión de cambiar la dosis, de modificar el fármaco, no los padres. Es que yo se lo quité, o sea, se lo quitó y ni siquiera lo informó al médico. Entonces tenemos una alta tasa de fracaso para la intervención de TDAH. Hay muchas personas que dicen, no es necesario medicarlo. Depende, porque las alteraciones cerebrales del TDAH son cerebrales. Por ejemplo, tiene una disfunción a nivel de la corteza prefrontal. Su corteza prefrontal tiene alteraciones por mutaciones, lo que hace que las redes, que los circuitos que están encargados de regular la atención y la concentración estén alterados. También se habla de que el autismo es un trastorno que está basado en la alteración neuroquímica del cerebro. Esto quiere decir que las hormonas como la serotonina, las hormonas no, el neurotransmisor como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que son sustancias químicas cerebrales, están alteradas. Y por otro lado vemos la inmadurez cerebral, que está comprobada por resonancias magnéticas especiales como los espetos. Y hemos observado que imágenes cerebrales que nos indican la inmadurez de la corteza. Esto quiere decir que un niño que tiene 10 años de edad, aunque tenga 10 años cronológicos, su comportamiento será como un niño de 6 a 7 años. La inmadurez biológica cerebral va a ir cediendo a medida que la persona crece. Eso estamos claros. Pero por eso es tan difícil y tan cuesta arriba la intervención de un niño con estas características. Bien, para el próximo segmento, porque ya lo tengo que darles de alta para el receso. Para el próximo segmento, vamos a ver uno, unos testimonios, vamos a escuchar testimonios de personas TDAH que hablan cómo es su vida, cómo fue su vida de niños. Y luego vamos a hablar acerca de estas alteraciones sensoriales que de alguna manera también nos pueden explicar mucho de su comportamiento. Así que vamos a receso y ya. Bien, regresamos de nuestra pausa activa para seguir con este último segmento y donde vamos a escuchar los testimonios de las personas TDAH. Un programa muy interesante de entrevistas titulado Eso no te pregunto, del TDAH. Vamos a ver los testimonios de personas adultas que nos hablan de cómo fue su infancia y su adolescencia con respecto al TDAH, cuándo recibieron el diagnóstico y el tratamiento para su intervención. Vamos a ver. Bien, espero hayan disfrutado de este programa de Telemadrid en España. Interesante los testimonios de las personas TDAH. Ciertamente no es una vida fácil, porque pues se observa el problema del déficit que hay para la atención focalizada, para poder llevar las cosas con cierto orden, control y estructura. Fíjense cómo se repite mucho orden, estructura, orden y estructura, de lo que ellos un poco carecen, ¿no? Observen que hay algunos casos donde el diagnóstico fue en etapa adulta, ¿no? Pero sí escucharon que ellos hablaban de su infancia. En la infancia no tenían el diagnóstico, ¿sí? Entonces, es para que observen cómo se van cumpliendo los criterios, ¿sí? Por eso coloqué los testimonios. Creo que es mejor escucharlos de ellos que de mí. Primero, vemos que la característica de la hiperactividad e impulsividad y el déficit de atención se observa como una característica persistente. Entonces,
o fueron diagnosticados a una edad adulta en su mayoría. El único que yo creo que le hicieron el diagnóstico eh, ya es el más jovencito, que es el de etapa juvenil. Y él decía, pues no estoy tan viejo, ¿no? Pero entonces él es el más joven del grupo. Entonces él sí fue diagnosticado a temprana edad, en cambio los demás no. Vemos que hablaban de su entorno y hablaban de sus contextos, y donde cada uno de ellos, pues sí tenían que decir de las dificultades y de los desafíos que ellos enfrentaban en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en las relaciones de pareja. Entonces, allí se cumple, por ejemplo, esa característica donde te dice que las manifestaciones clínicas alterarán de alguna forma todos tus contextos. Eh, También se cumple lo que se habla de que las características persistentes van a estar presentes en todas las áreas y donde ellos estén. Entonces, digamos que no seleccionan dónde controlar sus impulsos. ¿Ah? Lo otro es, hablando de la situación de la caracterización clínica, y en donde hay uno, no sé si les llamó la atención, hay uno que es que es experto en audiovisuales, que es el más joven. No sé si ustedes observaron que él era como el más comedido del grupo, el que menos se movía, el que tenía como un hablar más pausado, ¿no? Entonces, digamos que esa es una llamada de las pocas frecuentes de las llamadas remisión de síntomas, que es una disminución de síntomas, porque el resto, fíjense que algunos tienen adecuación de tratamiento y otros no lo siguen, ¿no? Entonces, fíjense todos los testimonios que nos hace entender de alguna manera las dificultades que ellos enfrentan en el día a día, ¿no? Y también hay algo interesante. Tenemos la fisioterapeuta, que también hace de coreógrafa para la parte de la danza artística. Ella es hiperactiva, impulsiva. Y otra que es la que está casada, la que tiene sus hijos, y donde el esposo es el centro del orden del hogar porque ella le dificulta mantenerse en orden. Fíjense cómo ellos hablaban de las circunstancias de la escuela, donde te decían que, dado el desconocimiento que había en su época del TDAH, no se observa que los maestros los apoyaran de alguna manera. Hay algunos que sí, otros que no. Y allí se pudo evidenciar, por ejemplo, cómo ellos le decían que necesitaban movimiento para aprender y que esto era mal visto por los docentes, ¿sí? Entonces, por eso los quise encaminar de esta manera, porque decirle a una persona TDAH, cállate, siéntate y no molestes, no es la estrategia para ellos. Si ellos son movidos, hay que darles movimiento. No se les puede dejar con situaciones en las cuales mantengan demasiado tiempo en una sola actividad, porque no lo van a lograr hacer. De todo modo, mañana vamos a hablar acerca de las funciones ejecutivas que están alteradas tanto en TDAH como en autismo, para seguir esta secuencia neuropsicológica. Y recordándoles que ya el viernes es nuestra última clase abierta al público, para que todavía están a tiempo de contactar a Lina Coronado, y quien es nuestra asesora comercial. Y ella es la responsable de brindar información acerca de cómo obtener tu certificado y llevarte los materiales, así como estar invitado a la masterclass del sábado, donde en la primera parte de la masterclass, vamos a hablar del perfil sensorial número 2. Les voy a enseñar cómo se aplica un perfil sensorial número 2. Y luego del perfil sensorial, con los resultados obtenidos, cómo hacer las recomendaciones para diseño estratégico en las aulas con el alumnado con autismo y TDAH.
Bien, hemos llegado al final de nuestra transmisión, agradeciendo a todos ustedes su presencia aquí hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y la invitación es para mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Cuídense mucho y hasta luego.